Bueno, ahora sí. Y de nuevo, a ver, me vuelve a pasar lo de la otra vez y es que solo te veo en la pantalla, solo te veo a ti, Ahora Alex. sí. Ok. O sea, no, quiero decir que cuando hablo yo, salgo yo Ujú. y Me vuelve a cuando, pasar lo de la otra vez. y cuando hablas tú, sales tú. Y eso no puede ser. Entonces voy a intentar arreglarlo. Dame un segundo. A ver ahora. No, vuelve a pasar lo mismo. Eh, Alex, ¿puedes conectarte tú o sea, ¿puedes ver mi canal de YouTube tú? Ah, creo que sí. A ver, Un ahora yo momento. creo que ya aparece. ¿Ya está? Bueno, ahora estás tú que no sales. Ok. Ahora sí, ahora estoy. Ok, ya estamos. Sí, me gustaría ver si alguien me puede, me puede confirmar que nos ve y nos oye. Mm, Creo que sí. ¿Sí? Ya Ok. estamos. Y puedes ver sí, Ajá. ahora puedo ver los comentarios. Qué bien. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Alex, bienvenido. Qué ilusión Hola. tenerte aquí. Gracias a todas las personas que nos vais a acompañar en este vivo, obviamente también a las que nos vais a ver después. Bueno, para mí, esta mañana pensaba en en la charla de esta tarde y en encontrarme contigo, con Alex, y pensaba en ¿qué hago? ¿Cómo lo presento? ¿Cuento todo lo que sabe, todo lo que ha estudiado? O mejor cuento lo que representa para mí. Entonces he optado por la segunda, porque como además somos ascendente cáncer los dos, pues siempre es mejor ir desde la vulnerabilidad. Bueno, Qué bonito. yo conocí a Alex ya hace muchos años y le conocí a través Ujú. de mi maestro de Reiki de Karuna, porque yo hice Reiki Karuna en Portugal y, y después fue profesor mío de astrología también. Yo siempre, y esto lo cuento siempre, mi conexión con Portugal seguro que tiene que ver con otras vidas, porque salvo por el cilantro, por lo demás podría perfectamente ser portuguesa. Eh, y bueno, en realidad el vínculo tiene mucho que ver con que la forma que tenéis de ver lo espiritual y en tu caso de trabajar con la astrología, desde mi punto de vista es súper poderoso, porque la forma de verlo está muy vinculada con la frecuencia del alma desde mi punto de vista y eso hace que sea realmente terapéutica y transformadora. Y yo creo que por lo que te conozco y porque también he hecho consulta contigo, es quizá o sea, lo que más destaca, ¿no? de tu Mm. trabajo, aparte de, obviamente, como buen geminiano, una enorme capacidad para comunicar y con un sol en 12 pues comunicar lo que en realidad es difícil de comunicar, ¿no? Lo que no es Transformar en comunicable. palabra. Efectivamente, transformar en palabra lo que no se puede nombrar es yo creo, un desafío para las personas los geminianos de Casa 12, y creo que Alex lo hace francamente bien. Entonces, hoy que vamos a hablar de un tema, es que claro, esto es porque no lo hemos vivido nunca, por, Gigante. por lo tanto tampoco sabemos bien qué forma va a tomar, va a depender obviamente pues, de nuestro nivel de conciencia y de un montón de cosas, pero de lo que vamos a hablar hoy va a ser de la conjunción que se va a dar el 20 de febrero Ujú. de Saturno y Neptuno en el signo de Aries, además en el grado cero. Grado cero. Eso también es muy, bueno, muy llamativo y muy importante porque sí se han encontrado anteriormente estos dos Ujú. planetas en el signo de Aries, pero en el grado cero
bueno, tiene una simbología y una importancia muy llamativa, diría yo. Entonces, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti. Y mi segundo agradecimiento es porque vas a hablar en español. Bueno, a ver, Intentar, español, portuñol, inglés, o sea, tú, lo que cualquier sea. cosa. Bueno, lo agradezco mucho porque además hablar de una cosa, quiero decir, hablar con un amigo así de, pues no sé, de la comida está fácil, pero hablar de astrología cuando no es tu idioma, así que te lo agradezco porque de hecho ha habido bastante gente que me ha preguntado, ¿pero va a ser en español? ¿Va a ser en español? Porque ya sabes que los españoles somos bastante, en fin, que nos cuesta lo del portugués. Voy a intentar mi mejor para que sea comprensible mi portuñol. Ok, en cualquier caso ya sabes que si de pronto necesitas hablar en portugués, yo algo Claro. puedo traducir. Bien, entonces, Alex, bueno, lo primero, ¿cómo estás? Y lo segundo, mm, esta conjunción, te decía antes de empezar, a mí me apetece, bueno, me gustaría que hablásemos de ella no solo a nivel social, incluso a nivel sociopolítico, porque estamos hablando de dos planetas, un planeta transpersonal y un planeta social, sino también a nivel individual, ¿no? Porque obviamente también tiene una repercusión. A Claro. nivel, ¿por dónde empezamos? ¿Por la individual? Ok. Yo creo que es muy importante que comprendamos eh, lo único que esto va a hacer. Esto es muy único, pero muy, muy, muy único. Porque como decías, y decías muy bien, Saturno y Neptuno se encontraron, o sea, tuvimos varias conjunciones de Saturno y Neptuno. Por ejemplo, yo tengo aquí las fechas de la última vez, en 89, tuvimos en 52, 53 y en 1917. O Ujú. sea, es relativamente común que estos dos gigantes se encuentren. Pero en Aries, la última vez fue en 1703, en Aries, y no fue en el grado cero, fue en el grado 11. Curiosamente, si van a pesquisar sobre cosas que han acontecido en 1703, fue el año de unas Ay, guerras. no, ya. Perdón, que se había Oh, como, te habías congelado, ya. ok, ya volteé, Ujú. ya Vol- estoy. Pero la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries no tenemos registros hace unos 2000 años. O sea, la última vez que esto aconteció fue antes de Cristo. Nos pilló Ok, ya un poco lejos. entonces, entonces esto es algo muy, muy, muy único. Y por tanto, y como dijiste muy bien, nosotros no tenemos idea ah, concreta, real de todo lo que esto va a simbolizar. Mm, Eso es parte de esta magia, mm. de este encuentro de estos dos gigantes. Y Y también, sí, tenemos que... perdona, y también por otro lado es un desafío, ¿no? Porque se abren como dos posibilidades, que conectemos con la polaridad más elevada, tanto de la cualidad ariana como de lo que representan esos dos arquetipos, como que lo llevemos a la polaridad baja y entonces Exacto. se complica. Ese es un punto muy interesante, muy, muy interesante, porque estamos hablando de dos planetas gigantes que van a salir del último signo del zodíaco para el primero. Y el primero signo del zodíaco, pues puede ser visto como el más básico, el más instintivo. Mm, Estamos hablando de un signo que tiene Marte como su planeta, que va a activar cosas muy, muy animales, se puede decir, por un lado, pero desde un punto de vista del alma, Aries representa la luz divina que finalmente viene a la Tierra. Entonces tenemos estas dos cosas a tener en mente. Y claro, sí, todo esto,
Y, Ujú. perdona, de hecho pensaba en que Saturno, claro, Saturno y Neptuno vienen de Piscis, hemos tenido y todavía, porque Saturno todavía no ha abandonado Piscis, estamos teniendo la oportunidad de recuperar esa certeza de que somos uno con el todo, de Claro, recuperar esa seguridad interna de que lo tenemos todo dentro y de que somos seres sagrados. Y quizá eso, no sé si estás de acuerdo, debería de ser el impulso o como la base para que esa energía ariana, para que ese impulso vital tenga un sentido. O sea, no es lo exacto. mismo iniciar cualquier cosa en la vida desde, Exacto, ¿no? desde la separación que iniciarlo desde la certeza de que tú eres luz. exacto. Porque vamos a decir que Piscis, por ser un signo de agua y es un signo mutable, pues representa esta cosa de una cierta filosofía, algo más abstracto, porque es todo en potencial. Pero Mm, Aries es un signo de fuego, además cardinal, o sea, de inicio. Es cuando la vida está empezando. mm, Entonces, es como si todo lo que habíamos trabajado estos últimos años en Piscis para nos sentirmos conectados con algo, ahora finalmente somos invitados a hacer algo concreto con eso, algo direccionado. Hay que elegir un camino, porque eso es la energía cardinal, ¿no? Tener un foco, tener un punto para donde seguir, una flecha, ujú, como si estuviésemos en un grande útero cósmico, que es Piscis, ujú. y ahora, ok, hay un canal, hay una luz que representa la salida, y ahora tengo que ir por ahí, porque voy a nacer nuevamente. Entonces, todos nosotros como humanidad, como colectividad, pues estamos a tener esta invitación y obviamente a un nivel individual también. Claro que nosotros todos tenemos cartas natales diferentes y eso significa que vamos a vivir esto en diferentes niveles de nuestras vidas. A quien va a vivir esto a nivel relacional, a quien va a vivir a un nivel más profesional, pero estamos todos a ser invitados a un renacimiento, como nunca, yo diría, como nunca. Claro, porque además estamos hablando del grado cero. Exacto. Es eh, el inicio del inicio. inicio del inicio del inicio. O sea, no puede ser Exacto. inicio. Pero claro, yo creo que es importante, sobre todo a nivel terapéutico, ser conscientes de que las cosas, o sea, cómo se manifiestan depende fundamentalmente de nosotros, de nuestras elecciones y de cómo tenemos, cómo nos vamos adaptando a lo macro, ¿no? Si vamos de la mano o vamos en contra. Y la energía ariana, gobernada por Marte, puede ser muy reactiva, puede ser tremendamente impaciente y además hay que tener en cuenta que Saturno en Aries está en caída. Es decir, no es que esté incómodo, es que es como el agua y el aceite. Ujú. Eh, y esto también supone un desafío, ¿no? Eh, Exacto. a nivel Pero personal. también una ayuda, si me permites. ¿Y en qué Es una sentido? ayuda, ¿En qué sentido? porque vamos a tener simultáneamente los dos. Bueno, Saturno es un planeta mucho más rápido que Neptuno. Se quedará ahí hasta 2038. Va a ingresar el 14 de febrero hasta 2038. Son, ok, el 2000, perdón, 2028, sí. O sea, 2 años y pico. Pero ese Saturno para mí es como que para garantizar mm, que no se pone el pie totalmente en el acelerador. Claro, porque es el dios Cronos, ¿no? Exacto. Mm. Para garantizar que tenemos la capacidad de mantener
el focus del deseo. Qué bonito eso. ¿No? Claro, porque si pensamos en Aries, o sea, pensamos en Marte en Aries, eh, Ujú. claro, es el impulso y ya. Y ya está. Pero Chao. con Saturno en Aries, Claro, con Saturno es ese impulso sostenido en el tiempo. exacto. No es empezar muy depresa, Muy rápido. muy rápido, rápido, pero empezar bien, pasito a pasito, pero con foco. Mm. ¿Y no crees que ese foco, porque lo que yo siento en mi propia experiencia, en mi vida, es que yo ahora mismo estoy consiguiendo tener foco, pero solo en aquellas cosas que de verdad eh, tienen un sentido Exacto, como muy que son profundo. reales. Esto es, incluso en cosas que llevo trabajando mucho tiempo y que incluso ya había dado, no por perdida, pero como que incluso me había olvidado y ahora de pronto vuelven a tomar forma y como que sí que siento que de verdad puedo meterme en ese camino y no salirme, pero porque Ujú. sale de dentro, no sé si me estoy explicando. Claro, porque vamos a ver, Marte es orgánico, Aries es orgánico, o sea, es algo muy puro. Mm, Si observamos esto a la luz de la psicanálisis de Freud, ujú, Marte es el id, o sea, eso que está brotando del más profundo de la necesidad del ser y que, bueno, es algo que no es pensado, es algo que simplemente está conectado a un deseo que por su vez está conectado con la luna, porque la luna es la responsable por crear esta necesidad y este deseo. Entonces, Saturno y Neptuno en Aries es esto de validación de eso que está surgiendo de nuestro interior sin juzgar, sin porque mentalizarlo, es sin exacto. sin entrar al juicio mental de y sí, no, ahora ya es momento, parece como que ahora sí que, mira, ahora ya hay que hacer, ¿no? O sea, como que Sí, antes, sí, sin la bueno, confusión de Piscis, porque Piscis puede ser todo. Porque estamos viviendo tiempos altamente piscinianos donde todo puede ser. Todo, absolutamente todo. Si quieres ser unicornio, puedes ser. Si quieres ser el gurú más grande del planeta, puedes ser. Ay, puedo tener todo es posible. Ok, sabemos que desde el punto de vista de Pisces, todo es posible. Pero desde el punto de vista ariano, no se puede perder tiempo, porque hay cosas que son, vamos a decir, más urgentes y directas. Y esta era que está empezando ahora es la era de, pues, elegirnos caminos. claro que eso también pienso yo que Saturno que nos habla de la responsabilidad también va a ser una etapa en la que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras Ujú. elecciones, ¿no? Exacto. Y de Muchas veces, y si me a permites, dónde vamos. teniendo que ser un poco egoísta, Claro, eso es Aries también, ¿no? saludablemente egoísta. Pensar en ti. ¿Eh? Pensar Es en ti difícil. y creer en ti también, ¿no? Claro, y por veces se confunde esto con cosas puramente malas y Mm. obviamente tenemos que pensar que somos un colectivo, somos una humanidad. Plutón está en Acuario también, pero la verdad es que si tú no te respetas, si tú no, no haces el mínimo trabajo con Aries en ti, pues tú también no tienes mm, mucha cosa para dar al colectivo, Así porque es. te pierdes completamente. Bueno, y además hay que tener en cuenta que en agosto los nodos van a cambiar y entramos en También, el eje Leo Acuario que de alguna manera vuelve a plantear este tema, ¿no?
Si tú no reconoces tu luz y no eres capaz de sostenerte en esa individualidad, como tu forma de participar en el colectivo también está muy desvirtuada, creo yo. ¿Qué simbolizan desde tu punto de vista estos dos arquetipos juntos? Porque Ujú. no sabemos mucho así de astrología, bueno, aunque supamos un poco, pueden resultar como un poco incompatibles, quiero decir, ves a Sí, Neptuno, ¿no? arquetípicamente, El total niño, de el diferentes. de la imaginación, lo espiritual, la disolución del ego, y por otro lado Saturno es, no, no, la estructura, yo soy quien da estructura, Ujú. forma, ¿no? Entonces, de qué manera podemos mantener un diálogo saludable entre Entre los estos, dos. de los dos? Bueno, el primer diálogo normalmente no es saludable. Ni cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay como que, yo al menos lo veo así, hay una jerarquía Ujú, planetaria. Cuanto más lento es el planeta, podemos decir que más importancia va a tener desde un punto de vista puramente energético, vamos a decir así. Lo ujú, que pasa es que Neptuno es un planeta con un ciclo de 175 años, lentísimo, y Saturno, bueno, también es un poco lento, pero se trata de 29, 30 años de ciclo. O sea, Neptuno es un planeta desde este punto de vista mucho más destacado. Y Neptuno siempre representa esta conexión al espíritu, ujú, a algo que, bueno, que no se puede ver. Saturno representa lo límite del visible, tanto que es el último planeta que tú puedes ver con tu ojo. Como se dice en español, ojo. Aquí en ojo nu, y es a ojo, el último planeta que tú puedes ver con tus a ojos. ojo, a Sí. ojo. Esto, Ok. sí. No. Entonces, en un primer contacto entre Saturno y Neptuno, Saturno, pues, tiene que hacer una venia a Neptuno, porque Neptuno está arriba en la jerarquía y va a decir, mira, Saturno, qué estructuras estas que tienes, tan duras, tan rígidas. Entonces, bueno, yo tengo que diluirlas. O sea, en un Supone de alguna manera también una disolución de estructuras que ya no nos sirven. totalmente. Y mira lo que está pasando ahora, porque el aspecto, pues ya está se formando en el cielo. Mm. Y tú vas a ver ahora las noticias, muros cayendo, los embalses, las barrages, decimos aquí en Portugal, llenas de agua, que ya no aguantan tanta agua. Las estructuras rígidas no aguantan el agua. Neptuno está conectado a Piscis, o sea, agua. Saturno está en Piscis, agua. Las estructuras ya no pueden sostener tanta agua porque, porque son antiguas. Entonces, primero, Neptuno va a diluir esas estructuras antiguas. Y después, en una segunda fase, yo siempre tiendo a ver los contactos entre los planetas como un proceso con varias fases. Ujú. Entonces, en una segunda fase, cuando ya empieza a conversar, a hablar mejor uno con otro, la cosa más bonita y sana que me parece que acontece con Saturno y Neptuno es que si Neptuno representa sueños, ideales, héroes, Saturno puede ayudar a construir una nueva estructura para contener esos nuevos sueños, Darle forma a los dar sueños. forma, encarnar esos sueños, encarnar esos nuevos ideales y héroes, colectivos e individuales también. Ya. Porque lo que está pasando en este momento es que estamos cambiando totalmente nuestra idea de héroe
de ideal y de forma de vivir la espiritualidad también. Entonces, Saturno, en buena comunicación con ese Neptuno, pues puede ser finalmente como que una encarnación, una forma de vivir aquí en la 3D, en la tercera dimensión, todo esto que está en potencial como simplemente un ideal abstracto. ¿Te hace sentido esto? Total. Eh, Me hace mucho sentido y claro, visto, o sea, a Neptuno, ¿no? Como por encima energéticamente de Saturno, al final lo que parece como que convierte a Saturno en un medio para dar forma, ¿no? A lo a lo espiritual, para dar Sí. forma al espíritu. Pero lo que creo, yo estoy haciendo todo el rato de abogada del diablo, porque debe ser por lo de haber estudiado derecho. La parte desafiante, creo que primero es la de verdad sentir una fuerte conexión interna, porque si no la sientes, esto se pone más complicado. Y en segundo lugar, creo que también el desafío es el de tener de verdad fe en ti, creer en ti Ujú. y sostenerte en esa creencia, porque de alguna manera Neptuno también te invita a ir un poco a ciegas, Claro, exacto. Confiar. confiando y con fe. Ujú. Y eso, bueno, cuando tienes mucho mental, es desafiante. eh, y de alguna manera esta conjunción también, bueno, también habla de eso, ¿no? Eh, Sí. y Marte, porque claro, Marte va a ser el dispositor, está por encima de ellos dos. ¿Qué pasa con nuestro Marte interno? Con ese impulso yang totalmente. Eh, Bueno. Pueden pasar muchas cosas y como ya dijiste, todo eso va a depender de nuestra conciencia, de nuestra vibración, porque infelizmente todo este movimiento ariano activando Marte, pues para muchas personas va a ser muy bélico, porque va a generar mucha guerra y mucha lucha por conflicto. individualidad. Porque si vibras solamente en tu primero chakra, pues lo que va a pasar es que vas a luchar por la sobrevivencia. Eso a un nivel. Pero yo soy un optimista y yo al menos intento estimular a todos los que están a mi vuelta a subir un poquito su vibración. Y si subimos un poquito la vibración, esta activación de Marte, pues puede ser finalmente un momento en que empezamos a validar nuestras reales necesidades y deseos. Reales, reales. Es como si nos hubiésemos, me lo imagino como si llevásemos tiempo quitándonos de encima, a veces con Eh, mucha resistencia y con esfuerzo, Ajá, y trabajo, quitándonos la porquería, o sea, quitándonos todo exacto. lo que no es nuestro, lo que no somos. Es como si fuésemos como empezar, bueno, el título que le hemos dado Valentía, estaba pensando en eso. y El como coraje, de empezar valentía. como o sea, como totalmente, ¿sabes esa sensación cuando sales del agua? Bueno, tú como portugués lo sabrás porque el agua en ese país es un congelador. Entonces, cuando sales del agua de Sagres, por ejemplo, que es la cosa más fría que yo he probado en mi vida, y sales del agua y es como si volvieras a nacer porque es una sensación maravillosa. Y tu Eh, cuerpo empieza a calentarse pues, después de todo ese frío, naturalmente, porque es algo orgánico. de alguna manera, Es un simbólicamente, poco eso. puede ser un poco así.
Mm. ¿Y cómo, cómo mitigamos esa impaciencia que puede surgir, esa reactividad que puede surgir? Mm, Ah, ok, bueno, buena pregunta, porque no podemos o no debemos cortar, intentar cortar o negar impulsos, porque si intentas hacer mucha presión en tus impulsos, normalmente eso en algún punto pues va a generar explosiones. La mejor manera de lidiar con Marte, de lidiar con impulso, de lidiar con deseo, es direccionarlo, direccionarlo. El deporte va a ser muy, muy importante para todos. Es una cosa muy básica, a todo el mundo pero, corriendo. pero sí, porque mira, Sí. médicamente hablando, yo no soy especialista en astrología médica, pero Aries pues se va a conectar con el primer chakra se conecta con las glándulas suprarrenales, ¿ok? Entonces, adrenalina, entonces las personas se quedan un poco más animalescas y entonces va a haber más energía disponible y tiene que ser direccionada. Y una de las formas de direccionarla pues es con movimiento. Pero lo mejor es tener objetivos. Aries es un signo cardinal, o sea, se basa en objetivos y es fuego, que significa que tienes que agir. No es quedar como en modo pisciniano, ay, sería tan bueno si esto y esto y esto, ay, voy a rezar a Jesús, a no sé qué. Ah, porque esto es Piscis y es importante. Fue importante durante los últimos años desarrollar esta conciencia de que estamos conectados con el infinito, con todos los ángeles, con... Pero ahora con Aries, la cosa es, tienes que hacer y es ahora. Y si por un acaso no es exactamente eso, no hay problema. Al menos hiciste, Intentaste. intentaste. Mm. Entonces, la mejor forma de mitigar esta parte más eh, de ansiedad que Ares va a generar es intenta, hace, al menos intentaste. No te quedaste en la filosofía, en la parte abstracta. Hiciste algo. Claro, darle dirección, ¿no? Ujú. De hecho, por eso pensaba yo en que Marte está exaltado en En Capricornio. Capricornio. No es Por hacer, eso. no es hacer por hacer, es hacer con un propósito, con una dirección y sabiendo que lleva tiempo, ¿no? Que las cosas no son así en el momento. Y Alex, esto a nivel, porque claro, lo que decía al inicio, obviamente esto tiene una repercusión en nuestra carta natal, en el área donde tenemos Ujú. el grado cero de Aries, también por resonancia nuestro Neptuno, nuestro Saturno, en fin, nosotros lo vamos a notar a nivel individual. Es verdad que cuando hablamos del macro, cuando hablamos de lo social o de lo transpersonal, Ujú. eh, esa sociedad se forma por todas nuestras individualidades, pero al final son dos planetas, un planeta social y un planeta transpersonal, que por lo tanto esto ya afecta, es un movimiento macro, ¿no? Claro. Que indica de alguna manera un cambio de rumbo o una nueva forma de construir la Ujú. sociedad. Eh, Me gustaría hablar de esto y después, que no quiero que se me olvide, me gustaría, porque es lo que más me gusta de la astrología y yo creo que a ti también, Neptuno es un planeta transpersonal, por lo tanto al servicio del alma. Entonces, me gustaría, pues yo creo que un poco para finalizar, hablar
de ese vínculo, ¿no? Con el alma. Pero antes de eso, a nivel social, ¿cómo ves tú esta conjunción? Bueno, cambios muy, muy, muy importantes en la geopolítica mundial. Creo que eso está cada vez más obvio. O Sí, sea, las potencias mundiales están cambiando la forma de actuación, por un lado. Por otro, también estamos hablando de áreas, o sea, cada vez más los países, las potencias, a tener que pensar en autonomía, en que pueden ser autónomos, en que pueden hacer las cosas por sí mismos, sin sí. estar tan dependientes de todo. Porque obviamente estamos dependientes de todos porque somos globales, eso está bien, pero lo que pasa es que sabemos que hay muchas situaciones de dependencia extremada y eso va a hacer con que muchos países pues van a intentar hacer leyes que van a proteger mucho más sus límites porque, vamos, mm, De hecho, Aries es un signo para criar músculo, ¿no? Así que los países también van a querer estar más musculados, más militarizados, ¿ok? y es verdad Eh, que ya lo estamos empezando a ver, exacto. ya está empezando a pasar. Y a lo mejor, pues, más autónomos, más independientes y también más conscientes de su individualidad. Eso por lo mejor. ¿Y por lo peor? Guerras, Mm. infelizmente. Bueno, si observamos la historia, siempre que estos dos se encuentran, no solo en Aries, normalmente hay cosas relacionadas con guerras y redefinición de fronteras, porque es otro tema, porque Saturno está conectado con las fronteras, ¿no? Con los límites. Entonces, Neptuno-Saturno, redefinición de las fronteras, de los límites de las cosas. Y otra cosa, estamos probablemente asistiendo a la caída de figuras autoritarias, ¿eh? Porque figuras que están demasiado o puramente conectadas con, con cosas totalmente personales Ujú. y que no esté con un alineamiento con un propósito más grande, pues probablemente vamos a ver a estas figuras, estas autoridades a caer en los próximos tiempos. Y esto de alguna manera también lo podemos conectar con Plutón, quiero decir, Plu- Total, porque total, sí. pensaba Plutón en Capricornio, o sea, nosotros ya llevamos muchos años como que todas esas estructuras y esas jerarquías en las que se sostenía el poder, o sea, como derrumbándose, cayendo, ha estado saliendo toda la porquería y sigue saliendo toda la porquería de la gente que está en el poder. Con Plutón en Acuario vamos a una transformación social, eh, bueno, Y Plutón en Acuario es el poder que está siendo distribuido por la humanidad, por la colectividad. Y no solamente, pues, tenemos que pensar en Acuario con el signo opuesto y complementar a Leo. Entonces, figuras leoninas, donde el sol está regencia. Interesante que en Aries el sol se exalta. Entonces, aquí tenemos otra vez este tema de una redistribución del poder y, por otro lado, también la redefinición del concepto de héroe, porque Neptuno en Piscis, el héroe era un poco más idealizado, ¿no? Gurú, ah, así algo un poco más inatingible. Y ahora con Neptuno en Aries, los héroes van a ser los héroes, o sea, los que hacen cosas realmente.
y activamente para abrir camino para otros, los que dan vida, los Mm. que empiezan realmente algo. Y eso es muy importante desde un punto de vista mundial. Obviamente, y tenemos que recordar que este tipo de cosas, pues, no se va a pasar todas el 20 de febrero, Obvio. ¿ok? Porque por veces puede haber esta idea que, ay, 20 de febrero, Saturno, Neptuno. Estamos hablando de ciclos muy grandes y muy impactantes Mm. que van a llevar años para ser implementados. Pero es la semilla de este nuevo paradigma. Y además estamos, bueno, lo estamos sintiendo yo creo a nivel individual y lo estamos viendo ya en el colectivo. Mm. Y hay una frase que me encanta y que te he escuchado mucho en los cursos y cuando he hablado contigo, que Sí, es esto de como para no creer en la astrología, ¿no? sí. Eh, realmente, y además aunque no te lo creas, aunque no sepas mucho de astrología, es alucinante esa conexión, ¿no? Ese cómo es dentro es fuera y cómo es arriba es abajo, entre lo que ocurre y lo que está ocurriendo en el cielo. Mientras te escuchaba hablar, de pronto empezaba a pensar en la frustración y en la rabia como energías muy propias tanto de la cualidad ariana como de Marte, obviamente cuando no está bien integrada. Y desde mi punto de vista, cuando surge, yo creo que en este momento es Ujú. muy necesario que empecemos a sentir rabia y que Ujú. empecemos a sentir frustración. Es saludable, Porque, totalmente. porque esta rabia y esta frustración es la que puede suponer un impulso de verdad para que de una vez por todas nos afirmemos desde la certeza de que somos seres completos, de que no podemos permitir que nos sigan sometiendo, que nos sigan Es intentando el respecto, esto, obviamente. de que todos somos iguales y que y de alguna, o sea, yo no sé si Portugal es así, es igual, pero yo muchas veces siento que en España estamos como muertos, o sea, da igual lo que Mm. pase, Portugal más aún, creo. esa sensación, ¿no? De inercia, que Ajá. es como que estás ahí arriba y bueno, a mí mientras a mí no me toque, pues yo sigo. Y de pronto yo siento que esta conjunción también es una invitación a como, oye, espabila, no, o sea, Exacto, tienes que conectar con tu fuego interno y luchar por lo que quieres y no permitir que te sometan, ¿no? totalmente, La cosa totalmente. es como tú decías, cómo dirigir esa energía de una forma saludable y no desde la confrontación o desde la guerra o desde el conflicto, ¿no? Es, yo creo, quizá uno de los desafíos. Tenemos que pensar cómo, ¿sabes? Cuando el pajarito está dentro del huevo, que en un momento va a tener que tener rabia, ser egoísta, pensar en él mismo para, con su bico, ir ahí y partir la cáscara. Y abrirse camino. Y voy a decir, ay, qué malo es, porque está haciendo. No, simplemente está abriendo camino para la vida, para poder ser. Y este es un tema aquí con Ares, con esta conjunción en el grado cero. Hay que partir la cáscara y validar este flujo de energía, como todo edificio. Esto es rabia, esto es impulso, esto es líbido, esto es la fuerza creativa, porque es fuerza creativa. Es una primavera que está queriendo salir como nunca. Y a nivel transpersonal, si pensamos solo en Neptuno conectado con el alma, ese Mm, Neptuno en Aries, aquí ya no sé si entra un poco la astrología esotérica, pero tu visión a nivel alma, mm. Bueno.
Neptuno es por excelencia el planeta que habla de la transpersonalidad, Mm. porque está conectado a Piscis y a la casa 12. Secundariamente, si observamos desde una astrología moderna, esotérica, y bueno, todos los planetas que entran en el signo de Aries, pues están haciendo un reset, un reinicio energético a un nivel global. Así que yo veo este Neptuno en Aries como una invitación de Dios, del universo, o lo que quieras llamar, para mm, redefinirnos completamente la forma como vemos el propio Dios y universo y nuestra función. Fe es hacer las cosas. No es algo eh, separado de nosotros y de nuestras acciones directas y concretas. Porque Neptuno en Aries es, la fe está en cada acción que haces, en todo lo que inicias. La fe está en tu coraje, corazón. Si lo haces desde la verdad de tu corazón, tú estás en Dios, porque Dios no es Algo externo. fuera de ti, ni es una cosa abstracta, no es algo que tienes que rezar o te devocionar, porque tú en tus acciones, en tus cosas más básicas, porque esto también es otra cosa. Aries es el signo más básico. Entonces también la fe que baja las cosas básicas. Cuando tú dices un no, el verdadero no, un real no, tú estás siendo súper espiritual. Así es. Mm. Cuando Ayer, tú validas algo que quieres hacer y que sale del más puro interior, eso es Dios en acción. ayer estaba en un taller de curso de milagros Ujú. y hablábamos precisamente de esto y lo que yo decía es que entender, bueno, lo espiritual, Neptuno, desde la separación, ¿no? Esta idea de incluso es que me tengo que ir a un ashram a la India para conectarme o que eso al final seguía siendo ego y un ego espiritual. Puede ser o no, eh, depende. de alguna manera es irme a la separación, ¿no? Y de lo que se trata es de integrar, de bajar, de materializar, de hacer real lo que realmente somos, porque si no, ¿para qué demonios estamos encarnados? O sea, si no, no estaríamos aquí, digo yo, ¿no? Totalmente. En la astrología esotérica, pues Aries es visto como eh, el verbo que se hace carne. Mm. No es por un acaso que el planeta que rige Aries en astrología esotérica es Mercurio, que es el planeta de la mente y la palabra. En el inicio era la palabra y la palabra era Dios. O sea, en esta perspectiva, Aries, pues es este primer sacrificado, es el cordero que es sacrificado para abrir camino, para que Dios se manifieste. Porque en Piscis no hay manifestación, simplemente hay potencial. Y ahora estamos teniendo, Entonces es un Big Bang, ¡pa! qué barbaridad, Violento, obviamente, porque siempre un nacimiento implica violencia y guerra y egoísmo y de alguna manera dolor también, ¿no? y dolor. Porque, porque esta conjunción también está haciendo que soltemos cosas a las que a lo mejor podíamos estar muy apegados, muy Ujú. acostumbrados y que
ya no van. Es como que ya no podemos llevar eso con Porque, nosotros, ¿no? Para esta porque nueva quizás son secundarias vida. y ya está. Con Aries, volver a lo básico. Y a veces puede ser muy básico y es importante. Claro, claro que sí. Yo creo que lo más importante siempre es desde, no lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y quizá esta conjunción también es una invitación a que reflexionemos sobre de dónde sale nuestro impulso. Si nuestro impulso sale del corazón, de lo Ujú. profundo de nuestro ser, de un deseo genuino, o sale de la mente o del deber Claro. ser, o de lo que Del tendría miedo, que sí. ser del miedo, Básicamente hay dos fuentes posibles amor y miedo. de nuestros deseos. Desde el miedo o desde la real necesidad, Y creo que quizá esto sea a nivel individual una de las cosas más importantes, ¿no? El tener sin claro duda. de dónde sale el impulso, cuál es el origen de lo que hacemos. No lo que hacemos, sino de dónde. Porque eso también es lo que Exacto. nos va a dar más dirección, más seguridad y más posibilidad de manifestación, yo creo, ¿no? Sin duda. Mira, Alex, preguntan, a ver, voy a leer, estoy sintiendo cada vez más como la necesidad de conectarme con Dios, que todo nace ahí. Pregunta, ¿tendríamos que ver la casa en la que cae el grado cero de Aries? Ujú. ¿Es lo Sí, que se mueve? sí. Sí, porque la casa, esto para los que estudian astrología, obviamente, la casa donde va a caer este grado ciero y esta conjunción, pues será una área de vida, un tema de vida donde más directamente, no es el único, creo, pero es lo que más directamente vamos a sentir esta necesidad de empezar algo nuevo que valide nuestras necesidades individuales y tenemos que hacer algo nuevo allí. Obviamente, Testar. ¿no? Planetas, si tenéis planetas. Exacto. Sí, yo creo que las personas que van a sentir esto con más intensidad, pues van a ser esas que van a tener en sus cartas natales planetas y o puntos importantes como el ascendente, como los nodos lunares o algo que sea importante alrededor del grado cero, no apenas, no solamente de Aries, pero también de los otros signos cardinales. Ujú, O sea, Aries, Libra, Capricornio y Cáncer. Sobre todo, esos son los cuatro signos, que son los cuatro cardinales, que van a sentir con más intensidad este llamamiento. Aunque, obviamente, como este es en el grado cero de los cardinales, pues si tienes planetas en los últimos grados de los signos mutables, como Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, pues también vas a sentir esto más personalmente, pero ujú. yo creo de manera distinta, porque ya será un aspecto más separativo. Y no tiene tanta fuerza, ¿no? ¿Y Exacto. con qué orbe trabajas En en este caso, yo diría, para este caso en específico, trabajar con unos 3 4 grados de orbe, porque es algo muy específico. Si fuera un tránsito, vamos a decir, más común, yo a Ujú. veces doy hasta 10 grados de orbe Está- porque me gusta ver las cosas de un sentido amplio, porque, ok, está una orbe grande, pero las personas más sensibles pues pueden sentir y también el aspecto se va quedando aplicativo con el tiempo y tal, pero para este específicamente 3 4 grados de orbe sería bueno para estudiar. A ambos nos cae en la 10, ¿no? A Exacto. 10. Interesante, voy a ver Ese si... día 20 sí.
A ver, Interesante porque ese día 20 voy a estar ahí en España, en Barcelona, que hay un congreso. hablando por primera vez pues, en un congreso ahí en España. ¿Y es un congreso de astrología? ¿Hay un tema específico? Un congreso de astrología, sí, sí, Pero sí. con un tema Pero específico. no hay un tema específico, es un congreso de astrología con varios temas. ¿Y de qué vas a hablar? Voy a hablar de los planetas exiliados, obvio, cómo no, y básicamente cómo sanarlos. Ya, bueno, con tu... Hablar de las polaridades es uno de los temas que más me encanta. Ujú. Esta cosa de, bueno, sabemos que los planetas cuando están exiliados, cuando están en detrimento, pues los planetas están infelices, ¿no? Mm, Por las reglas de astrología clásica están felices. Pero el individuo que tiene planetas en detrimento no necesita estar infelices, ¿no? Total, hay que Es conseguirle posible, digo yo, con la luna en Capricornio y la Venus en Aries, ¿ok? por Hay eso. un, hay un trabajo a hacer con esto, pero psicológicamente, obviamente, hay algo que se puede hacer. Entonces voy a hablar sobre eso. Interesante. A ver, bueno, aquí en portugués la fe que ahora es muy importante, 3 4 grados para atrás y para adelante. Claro, la Sí, orbe sí, 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 para sí. adelante y Desde ahora para atrás y para adelante, sí. sí. Luego Aries en casa 7, Plutón en 29 de Virgo, conjunción a mi ascendente. Bueno, Sí. obviamente cada uno, claro, ahí ya Claro. nuestra carta individual. Una de las cosas también yo creo importantes en este sentido es que mm, los tránsitos y en este caso la conjunción de planetas lentos, muchas veces vemos lo que realmente ha supuesto en nuestra vida cuando ya están muy avanzados o incluso Ujú. cuando ya han abandonado su signo, ¿no? Eso Exacto. Ujú. pasa mucho con Saturno, que, bueno, pues hablar del cambio de Saturno de signo, pues podemos dar unas ideas generales, pero en realidad solo cuando ya ha pasado por ahí es como cuando realmente sabes, ¿no? De qué forma, cómo se está manifestando. Exacto. Mm, Alex, para terminar, que al final te he dicho 50 minutos y estamos ya haciendo la hora, eh, por ser lo más, venga, con este Saturno en uno que yo tengo, por bajarlo lo más posible a la Tierra e intentar servir un poco a la gente que nos está o que nos va a escuchar, mmm, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero como una idea final sobre cómo enfocar esta energía, cómo enfocar la propuesta que se nos está haciendo desde arriba, porque al final esto no son nodos, no es, ¿cómo decir? Se me acabo de quedar, esto es la menopausia, que me quedo en blanco. Igual. Eh, Esto es una propuesta, nosotros Claro. elegimos si vamos con ella de la mano o no. Eh, Exacto. entonces, ¿qué podemos hacer para ir de la mano de la propuesta que se nos está haciendo? Mm, Conéctate con tu fuerza porque eres más fuerte y corajoso y valiente de lo que tu mente piensa. Mm, qué bonito. Muy bien, yo, Sin miedo. mm, yo lo que diría es, aunque tengas miedo, sigue, confía en ti. Lo tienes, yo siempre recuerdo esa frase de un curso de milagros que dice, pide y se te dará porque ya te ha sido dado todo, lo tenemos todo dentro, somos seres completos y la confianza en nosotros es lo que de verdad nos puede llevar a manifestar cualquier cosa. Y además de eso, creo que, bueno, con tanta energía ariana, recordar que la valentía, las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las Ujú. que siguen Avanza pese al miedo. aunque el miedo. Ujú.
Mm, Exactamente, sí, eso es muy importante. esperemos. Eh, Sí, perdón. Estos tiempos, pues obviamente van a generar miedos a todos. Claro. Todo lo que es nuevo genera miedo. Y como Va dices, a ser los muy nuevo, valientes, ¿verdad? Y esto va a ser muy nuevo, claro. totalmente. Claro. Y todos los valientes tienen miedo. Lo que pasa es que siguen haciendo la cosa independientemente de tener miedo. Mm, Porque será peor si yo no hago la cosa. efectivamente. Bueno, y además es verdad que cuando haces te das cuenta de que no pasa nada. Eh, el miedo, el miedo en realidad puede convertirse en un aliado para, ¿no? Para conectar con ese impulso vital. Y que ese impulso vital creo que es muy importante y lo hemos comentado, que esté, que surja del interior, que nazca del corazón, ¿no? Para que Exacto, lo que construyamos, bueno, sea el resultado de aquello que tiene sentido para nosotros. totalmente. Muy bien, Alex, es un verdadero placer escucharte. Espero que Muchas hayamos... gracias por mi interés y ya sabes que amo hablar contigo y Tenemos, intercambiar ideas. tenemos que hacer algo, aunque sea voy yo a Portugal, tenemos que hacer algo, en fin, con Grande, esto es más grande o con mayor estructura, ¿no? Ya pensaremos. sin duda. Ya Claro que sí. Tenemos muchas ideas. Bueno, y además ahora efectivamente lo que decías tú antes, cuando Urano entre en Géminis, no lo quiero ni... No nos para. Veremos a ver, Qué veremos a ver. maravilla. Bueno, Muchas gracias. te saludan por aquí, te dan las gracias por hablar también castellano, María. Oh, gracias. Y aquí tenemos, bueno, Top como profesor, seguro que tienes por aquí alumnos y alumnas. Así que, lo dicho, muchísimas gracias Gracias, Anu. y que sea lo mejor para todos nosotros en este nuevo comienzo. Adiós, Gracias. chao, chao. Chao, chao.